Muy buenas con todos, compañeros, compañeras y docentes. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a exponer acerca de la división de la lógica y a realizar un análisis del lenguaje del derecho. Para iniciar hay que hablar acerca de una de las divisiones de la lógica, que es la lógica formal. Esta es una rama de la lógica que se enfoca en la estructura del razonamiento independientemente del contenido de las proposiciones. El objetivo de la lógica formal es identificar y analizar formas válidas de inferencia para determinar si un argumento es verdadero o si ese argumento es falso según su forma. Existen también principios fundamentales de la lógica formal. Estos principios fundamentales son el principio de identidad, que establece que una proposición es idéntica a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que si algo es verdadero sin más. Un ejemplo de ello puede ser que un contrato es válido si ese contrato es válido, o sea, es una proposición verdadera y es verdadera y no puede ser nada más. Otro de los principios es el principio de no contradicción. Este establece que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Un ejemplo de ello podría ser que no es posible que una cláusula contractual al mismo tiempo sea obligatoria y al mismo tiempo sea nula. Y el tercer principio es el principio de tercero excluido. Este principio dice que una proposición es verdadera o falsa y que no hay una tercera opción. Un ejemplo de ello podría ser: un testigo está presente o no lo está en un juicio, sin más, no hay otra posibilidad, está o no lo está. Gracias. Buenas tardes, abogado y compañeros. Mi nombre es Cristian Zambrano y quiero hablar del tema de la definición de la lógica informal y de la lógica formal. Según los politólogos Ralph Jackson y Anthony Blyth, definen la lógica informal como una rama de la lógica, cuya tarea es desarrollar estándares, criterios, procedimientos no formales para el análisis y la interpretación, evaluación crítica y construcción de la argumentación. La lógica informal está asociada con las falacias informales, el pensamiento crítico, el movimiento de habilidades de pensamiento y la investigación interdisciplinaria conocida como la teoría de la argumentación. La lógica formal y la lógica informal, aunque ambas tienen como objetivo principal analizar, evaluar argumentos, existen diferencias fundamentales entre ambas. La lógica formal utiliza símbolos y esquemas, tiene reglas de inferencias precisas, es objetiva, es utilizada en matemática y ciencias, mientras que la lógica informal no utiliza símbolos, esquemas, no tiene reglas, inferencias precisas, es subjetiva, se aplica en la comunicación diaria. Un pequeño ejemplo quisiera ser como un agricultor, por decir, si un agricultor va al campo, tiene que llevar su calzado, sus herramientas de trabajo, su ropa adecuada. Y un ejemplo de la lógica informal es que se vaya a trabajar al campo y no lleve el calzado adecuado, la ropa adecuada y tampoco lleve las herramientas de trabajo. Lógica simbólica. La lógica simbólica es una rama de la lógica que utiliza símbolos y reglas formales para representar y manipular argumentos lógicos. Sus características. La lógica simbólica se utiliza para representar conceptos y proposiciones, como también busca proporcionar una representación precisa y clara de los argumentos lógicos. A continuación, sus símbolos. Conjunción representa la operación básica lógica y disyunción representa la operación lógica o negación representa la operación lógica no, implicación representa la operación lógica sí, entonces, equivalencia representa la operación lógica sí y solo sí. Hola con todos, mi nombre es Miguel Payo y yo les voy a explicar sobre la lógica dialéctica. La lógica dialéctica es una corriente filosófica que proviene de la obra de pensadores como Heráclito, Sócrates y Platón, especialmente Hegel y Marx. Se basa en la idea de que el conocimiento y la verdad se desarrollan a través del enfrentamiento y la resolución de contradicciones.
lo que lleva a una síntesis superior. En lugar de buscar una verdad definitiva y estática, la dialéctica promueve el cambio, el desarrollo y la transformación como partes esenciales del proceso cognitivo y de la realidad misma. Su origen se remonta a la antigua Grecia, pero fue Hegel quien sistematizó la dialéctica como un método filosófico, usando los conceptos de tesis, antítesis y síntesis, para explicar cómo las contradicciones se resuelven y conducen a través de nuevas formas de entendimiento. Marx lo adoptó aplicando el análisis de la historia y la sociedad, con un enfoque materialista. En cuanto a su aplicación en la resolución de conflictos, la lógica dialéctica resulta útil, especialmente en el ámbito de las mediaciones y los debates jurídicos. En estos contextos puede ser empleada para encontrar soluciones a través del diálogo y la negociación entre partes con posturas opuestas. Por ejemplo, en una mediación entre un empleador y un trabajador, la tesis puede ser la posición del empleador, por ejemplo, la reducción de salario, y la antítesis, la postura del trabajador o la oposición a la reducción. A través de un proceso dialéctico, ambas partes podrían llegar a una síntesis que beneficie a ambas, como un acuerdo de pago parcial o mejoras en otras condiciones laborales. Buenas noches, compañeros y profesores. ¿Qué es el lenguaje jurídico? Es aquel lenguaje empleado por los órganos de la administración pública y los jurídicos. En pocas palabras, es un lenguaje técnico y peculiar del derecho denominado lenguaje técnico jurídico. Un lenguaje técnico jurídico se define como un conjunto de términos y conceptos utilizados en el derecho para describir y analizar relaciones jurídicas. Este toma por características precisión y exactitud en el uso de términos técnicos y estructuras lógicas. Como ejemplo de los términos jurídicos tenemos el contrato, que es un acuerdo entre partes que establecen derechos y obligaciones, la obligación, que es el deber y responsabilidad hacia otra persona o entidad, la ley, que es el conjunto de normas y reglas que establecen la conducta permitida o prohibida. La importancia de este es permitir comunicar la comunicación clara y precisa entre profesionales del derecho y ciudadanos, facilitando así la interpretación y la aplicación de leyes y reglamentos. Gracias. En primer lugar, se tiene el término de la ambigüedad, que es una expresión que tiene múltiples significados o interpretaciones posibles y se aplican en cláusulas o normas. Es así que podemos detallar algunos ejemplos o algunos términos. Tenemos a la persona por un lado natural y a la persona jurídica. Tenemos a los bienes muebles, que vienen a ser los vehículos, las mobiliarias, los electrodomésticos. En cambio, los inmuebles, que pueden ser terrenos, edificaciones, plantaciones, etc. Podemos destacar también en el derecho penal, ejemplo, el uso indebido de información confidencial. También podemos en un reglamento, ejemplo, prohibido el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Donde también se puede destacar la ley para controlar los límites de la velocidad, contratos, propiedad intelectual, entre otros. En cambio, el término la vaguedad consta de significados imprecisos aplicados a cualquier situación, de tal manera que se puede detallar a los siguientes términos o a las siguientes aplicaciones. Tenemos el término pronto, que se interpreta de manera subjetiva. Puede ser en un contrato de arriendo, en la cláusula de pago, o el término suficiente. En un juicio puede ser evidencia suficiente, pero ¿cuánto es suficiente? A nivel de un derecho laboral, que se puede decir que el trabajador tiene derecho a un salario justo, pero ¿qué es justo? Como también en la Constitución, los derechos de los ciudadanos, buen vivir, alimentación, hábitat, pero ¿a qué se refiere el buen vivir?
En conclusión, la ambigüedad es una expresión que tiene múltiples significados y la vaguedad consta de significados imprecisos de un concepto de... Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañero. Yo le voy a hablar sobre el lenguaje normativo. El lenguaje normativo se refiere a un tipo de lenguaje específico utilizado para establecer reglas, normas, estándares y directrices en diferentes áreas como el derecho, la ética, la tecnología y la ciencia. Este lenguaje tiene la finalidad de comunicar de manera precisa y formal en las normas que deben seguirse. El lenguaje normativo es una forma de expresión que comunica y caracterizada por su claridad, precisión y formalidad en la expresión de reglas, regulaciones. Se utiliza en documentos legales, códigos éticos, manuales y procedimientos, las normas técnicas y otros contextos donde es crucial establecer estándares y directrices. Los autores del lenguaje normativo. Varios autores han analizado el lenguaje normativo y su importancia en la comunicación de normas y regulaciones. Entre ellos se encuentran John Shirley, Jürgen Habermas y John Rawls, quienes han abordado cuestiones relacionadas con la filosofía del lenguaje y la ética. Según John Shirley, filósofo estadounidense, han explorado el concepto del lenguaje normativo en el contexto de la filosofía del lenguaje. Han argumentado que el lenguaje normativo es esencial para la creación y comprensión de normas sociales y convenciones. El concepto de Jürgen Habermas, filósofo alemán, ha examinado el lenguaje normativo desde una perspectiva más amplia, relacionándolo con la comunicación ética y la formación de consenso en la sociedad. Ha enfatizado la importancia de un lenguaje claro y accesible en la toma de decisiones éticas y políticas. En la definición del lenguaje normativo. El lenguaje normativo se define como un tipo de lenguaje que se utiliza para expresar reglas, normas, estándares y directrices de manera precisa y formal. Este lenguaje se caracteriza por su terminología específica y estructura gramatical que elimina ambigüedades. Una de las características del lenguaje normativo. Las características distintivas del lenguaje normativo incluyen la precisión, la formalidad, la ausencia de ambigüedad, el uso de terminologías técnicas y la capacidad de establecer estándares y regulaciones de manera efectiva. El lenguaje normativo en la ética profesional. En la ética profesional, el lenguaje normativo se utiliza para desarrollar códigos de conducta y normas éticas que guíen el comportamiento de profesionales en su campo. Esto ayuda a garantizar prácticas éticas y la integridad en diversas profesiones. Tenemos un ejemplo en el lenguaje normativo. Un ejemplo del lenguaje normativo sería una cláusula en un contrato comercial que establece los términos y condiciones de un acuerdo. Este lenguaje se utiliza para definir las obligaciones de las partes, los plazos, las penalizaciones por incumplimiento y otros aspectos legales. Hola, mi nombre es Diana Novoa y les voy a hablar de cómo entender el lenguaje jurídico usando los 4 métodos. Esto es importante porque las normas no siempre son claras y necesitamos interpretarlas para aplicarlas correctamente. Primero tenemos el método literal o gramatical, que significa leer la ley tal como está escrita, respetando las palabras y su significado común. Un ejemplo, cuando la Constitución del Ecuador dice que la vida es inviolable, entendemos que está prohibido atentar contra la vida de una persona. Es una interpretación directa sin buscar más allá del contexto. El segundo método es el sistemático. Aquí no solo leemos la norma, sino que también vemos cómo se conecta con otras leyes. Un ejemplo de este, la Constitución protege la vida y los tratados internacionales dicen que proteger la vida incluye dar acceso a la salud y condiciones dignas. Juntas, estas normas amplían el significado de proteger la vida. El método histórico nos lleva al pasado. ¿Qué querían decir los legisladores cuando escribieron esta norma? Por ejemplo, en el 2008, cuando se creó la Constitución actual, inviolabilidad de la vida se discutió mucho. Investigar esos debates nos ayuda a entender mejor lo que buscaban y proteger, ¿no? Y finalmente, el último método, el teológico. Este método se enfoca en el propósito de la norma. En este caso, el propósito de proteger la vida no solo es evitar que alguien la dañe, sino también crear condiciones para que las personas vivan bien, como el acceso a la salud y a la seguridad. Para resumir, interpretamos las leyes para entenderlas mejor. Podemos leerlas tal como están escritas.
concretarlas con otras normas, investigar su historia o buscar su propósito. Estas herramientas nos ayudan a aplicar la justicia de forma más clara y justa. Gracias.